y la Pascua, o lo que se llama también la cena pascual con el Cordero. La circuncisión se estableció aproximadamente 2000 años antes de Jesucristo con Abraham. Ya saben ustedes que Abraham vivió alrededor de esa época, como 2000 años antes de Jesucristo. Y la Pascua se estableció como 1500 años antes de Jesucristo, en la época de Moisés, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, aquella noche histórica en la que abandonaron la esclavitud para ser un pueblo libre. Entonces la circuncisión era la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham, el padre de la fe y el padre de la nación hebrea, como todos sabemos. Vamos a ir al primer pasaje de la Escritura, que lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 17, en el versículo 9 al 14. Ahí vemos que la señal de Dios, o la señal del pacto que Dios hizo con Abraham, el padre de la fe y el padre de la nación hebrea, era nada más y nada menos que la circuncisión. Dice la Escritura en el capítulo 17, versículo 9, dice: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Esa es la señal del pacto. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, verso 11, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Ahí está clarísimo. Será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón, todo niño varón que naciera, había que circuncidarlo a los 8 días. Entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. O sea que no solamente había que circuncidar a los descendientes de Abraham, sino a los esclavos que eran comprados por dinero de otras naciones y eran traídos a vivir como esclavos o como siervos en el pueblo de Dios. A estos también había que circuncidarlos. Y sigue diciendo el verso 13, dice: debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado. Bueno, esto ya lo dije. El verso 14 dice: y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona, que dice la Biblia, será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. O sea que el que no estaba circuncidado, Dios acababa con esa persona. Todos los descendientes varones de Abraham obligatoriamente habían de ser circuncidados a los 8 días, como acabamos de decir, a los 8 días de haber nacido. Hasta el mismísimo Señor Jesucristo, por ser también descendiente de Abraham según la carne, pues fue circuncidado, según dice Lucas capítulo 2, versículo 21. Abre tu Biblia en Lucas capítulo 2, versículo 21, donde dice la Biblia que el niño Jesús, cuando nació, lo circuncidaron a los 8 días. 21 y 22 del capítulo 2 de Lucas dice: y cuando se cumplieron los 8 días de la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén bueno, el versículo 21 que se me quedó atrás, dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Es decir, lo primero que hicieron fue circuncidarlo a los 8 días de nacido. Y luego dice el verso 22: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a
a Jerusalén, al templo, para presentárselo al Señor. Los días de la purificación para una mujer cuando daba a luz un varón eran 40 días. Tenía que estar purificando su sangre y después de los 40 días, pues entonces ya estaba purificada y fue después de los 40 días cuando llevaron el niño a Jerusalén para dedicárselo al Señor. Una cosa es la dedicación y otra cosa es la circuncisión. La circuncisión tenía que hacerse a los 8 días. La dedicación en este caso fue alrededor de 40 y algo días. Entonces, a los 8 días de nacido, la circuncisión, y a los 40 días de nacido, llevarlo al templo para dedicárselo al Señor. Dios hizo pactos con diferentes personajes en la Biblia. ¿Se acuerdan que Dios hizo también un pacto con Noé, verdad? ¿Y se acuerdan cuál era la señal del pacto que Dios hizo con Noé? El arco iris, ¿verdad? Y ahora Dios hace un pacto con el patriarca Abraham, y la señal del pacto con Abraham es la circuncisión. Así que Dios hizo varios pactos con diferentes personajes relevantes de la Biblia, y cada pacto que Dios hacía pues tenía una señal. En el pacto con Noé, el arco iris; en el pacto con Abraham, la circuncisión. La persona que no era circuncidada, siendo descendiente de Abraham, como hemos visto, Dios la cortaba, moría esa persona. La persona que era de otra nacionalidad, era un egipcio, un hebreo, un árabe, un filisteo, un amorreo, y quería formar parte del pueblo de Dios, también esa persona tenía que ser circuncidada, aunque fuera mayor de edad, ¿verdad? Si era un esclavo que lo compraron cuando tenía 20 años y lo traen al pueblo de Israel para que sea esclavo de alguno de los hebreos, pues a ese también había que circuncidarlo. Y si no aceptaba ser circuncidado, no podía ser parte del pueblo de Dios. Entonces la circuncisión, hermanos, como sabemos, consistía en cortar la telita que envuelve el glande del pene en todos los varones. Esto se conoce hoy en día como la operación de la fimosis, que es cortarle esa telita a los varones después de a los 8 días de haber nacido. Aparte de que la circuncisión también era una señal del pacto con Abraham, también era una operación que significaba pureza sexual, limpieza sexual. Luego tenemos el otro gran rito. Hemos hablado de la circuncisión y ahora vamos a ver el otro gran rito que se celebraba también todos los años en el pueblo de Israel, y este era la Pascua, la cena pascual. La Pascua fue instituida para iniciar el calendario hebreo, para que Israel tuviese su propio calendario de los años, comenzando en el mes primero, con aquella noche histórica en la que salieron de Egipto, en la que salieron de la esclavitud, guiados por Dios a través de Moisés. Aquella noche, en la noche en que salió el pueblo de Israel de Egipto, aquella noche marcó el comienzo del calendario, de los días, de los meses, de los años de los hebreos. Y a partir de ahí tenían que contar los años, aunque actualmente los hebreos cuentan a partir de la creación, y según ellos, según el calendario de los hebreos, ya no cuentan a partir de la salida de Egipto, sino cuentan a partir de la creación, que según ellos está en el año, o sea, según los hebreos, el calendario de ellos va por el año 5779. Y esto del calendario nos enseña a nosotros que la verdadera vida comienza el día que nosotros salimos de la esclavitud, el día que nosotros nos convertimos a Cristo y le dimos la espalda al pecado, ¿verdad? En mi caso, yo puedo decirle que yo nací físicamente en febrero de 1953, pero yo nací de nuevo, es decir, le entregué mi vida al Señor de todo corazón cuando yo tenía 23 años. Ahora mismo tengo
66 años de edad física, pero de convertido, de nacido de nuevo, tengo solamente 43 años. Entonces, aquellos 23 años que yo tenía antes de conocer a Cristo, pues no sirvieron para nada. Lo que cuenta delante de Dios es a partir del momento en que abandonamos el mundo del pecado, y lo que contaba para el pueblo de Israel era también el momento, el día histórico aquel en el que ellos abandonaron la esclavitud de Egipto para ser una nación libre, ¿verdad? Entonces, como les decía, yo cumplí 66 años en estos días y yo no deseo regalos ni fiestas de cumpleaños. Lo que yo deseo de ustedes, lo que yo deseo de la congregación es que oren por mí para que yo pueda cumplir el propósito de Dios en mi vida y para que yo esté centrado siempre predicando la verdad absoluta de la palabra de Dios. Y lo que también deseo de ustedes es que obedezcan la palabra, porque aquí estamos predicando la verdad absoluta de la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 13, versículo 17, vea lo que dice la Escritura. Hebreos 13, 17 dice: obedeced a ¿quién dice? A vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces, lo que yo deseo, ¿verdad? Porque siempre la gente cuando cumple unos años, pues quieren regalos y todo lo demás, pero yo no deseo regalos de nadie. Yo lo único que deseo es eso, que oren por mí para que yo siga siempre predicando la palabra de Dios y que obedezcan. Esa es la mayor honra que yo puedo recibir de la congregación. Entonces, para el pueblo de Israel, el hecho de abandonar la esclavitud en aquella noche histórica marcaba el comienzo de los años, el comienzo del calendario para ellos. Y para nosotros, los que tenemos a Cristo en el corazón, cuando le entregamos, como dije, en mi caso le entregué mi vida a Cristo cuando tenía 23 años, ahora tengo 66, entonces los 23 años anteriores viví en la carne. Eso no cuenta para Dios, pero para Dios lo único que cuenta son los años en los que hemos sido libres, hemos abandonado el mundo de la esclavitud. Entonces, la circuncisión había sido instituida 2000 años antes de Cristo, en la época de Abraham, y ahora se implanta un nuevo rito que es la cena pascual, como dije, aproximadamente 1500 años antes de Cristo, con Moisés. La primera cena pascual del pueblo de Israel la tenemos en Éxodo capítulo 12, versículo 1 en adelante. Bueno, de todo el capítulo habla de esa primera cena pascual, de esa cena histórica. Capítulo 12, versículo 1, vea lo que dice del libro de Éxodo. Dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes, el que iban a salir de Egipto, os será principio de los meses. Para vosotros será el primero de los meses del año. Éxodo capítulo 12, versículo 2. El verso 3 ahora dice: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero, ¿verdad? Que el cordero ese representaba a Jesucristo. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Podía ser un cordero o un cabrito. Y tenía que ser macho. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes.
Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré, dice el verso 12, aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo. O sea que aquella noche histórica tenía que ser recordada todos los años por esa época, por el pueblo de Israel. Y la cena pascual, como hemos visto en este pasaje, consistía en matar un cordero por familia, tomar la sangre del cordero y untar el dintel de la puerta principal de la casa como una señal para que cuando el ángel de la muerte viniese a matar a todos los primogénitos de Egipto, los primogénitos de los hebreos fueran salvados de morir. La carne del cordero también había que comerla asada a fuego, no podía ser cocinada o hervida con agua, y mucho menos cruda, había que asarla a fuego puro. Todos nosotros sabemos que ese cordero que se sacrificaba en la Pascua representaba nada más y nada menos a nuestro Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados, ¿verdad? También sabemos que la sangre del cordero que se untaba en el dintel de la puerta representaba la sangre de Cristo, que trae para nosotros salvación y vida eterna y nos libra de la condenación. Y las hierbas amargas con las que comían la carne del cordero, las hierbas amargas representaban las amarguras de la esclavitud en Egipto, cuando allí estaban los hebreos pisando barro con paja para construir esos monumentos impresionantes a Faraón. El cordero pascual tenía que ser sin defecto, porque representaba nada más y nada menos que a Jesucristo. Jesucristo fue perfecto, como todos sabemos, tanto en lo físico como en lo espiritual. Por eso el cordero pascual tenía que ser seleccionado, no podía ser ni verrugoso, ni roñoso, ni enfermo, ni con una nube en el ojo, ni con los testículos magullados. Tenía que ser un animal perfecto, ¿verdad? Como obviamente tenía que representar a Jesucristo, pues por eso ese animal tenía que ser perfecto. Los panes sin levadura que se comían durante 7 días eran tipo de Cristo, quien es para nosotros el pan de vida eterna, ¿verdad? Y otra lección que extraemos de la cena pascual es que ninguna persona que estuviese inmunda, sucia o impura podía celebrar la Pascua. Es decir, que para poder celebrar la Pascua había que estar puro, había que estar limpio. Si se celebraba la Pascua estando impuro, sucio, esa persona era cortada del pueblo de Israel, moría. Fíjense si era solemne esta noche de la Pascua. Vamos a ver el libro de Números en el capítulo 9, versículo 9 al 14, ahí queda bien claro eso. Números 9, del 9 al 14, dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo:
cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto, o estuviere lejos de viaje, o de viaje lejos, celebrará la Pascua. Ninguno que estuviere inmundo o que estuviere lejos de viaje podía celebrar la Pascua en el mes que correspondía. Dice el verso 11, en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes la celebrarán, con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. Es decir, la Pascua se celebraba el primer mes según el calendario de los hebreos, pero el que estaba inmundo ese día que se celebraba la Pascua, o el que estaba de viaje lejos, pues no la podía celebrar, pero para ellos había una segunda celebración en el mes segundo, como dice el versículo 11, a los 14 días del mes. Dice también el verso 12, no dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, porque representaba a Jesucristo, obviamente, y cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, ninguno de los huesos de Jesucristo fue quebrado. Ni quebrarán hueso suyo de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebraréis. Mira lo que dice el verso 13, mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona que dice, será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda a Jehová. El tal hombre llevará su pecado. Y si morare con vosotros extranjero y celebrare la Pascua a Jehová, conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes, la celebrará. Un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. O sea que la persona que estaba inmunda, los que estaban inmundos, celebraban la Pascua un mes más tarde, como hemos visto aquí. La Pascua se celebraba el primer mes del calendario hebreo, pero los que estaban inmundos o los que estaban de viaje, pues esos tenían que, para ellos, única y exclusivamente para ellos, se hacía una segunda celebración el segundo mes, y allí ellos podían, después de haberse limpiado y de haberse purificado y de haberse santificado, entonces podían tomar la Pascua. Así que el que estaba limpio, otra de las enseñanzas, el que estaba limpio y no quería celebrar la Pascua, eso es muy importante también, el que estaba limpio decía, yo no tengo por qué celebrar la Pascua, pues a esa persona Dios la cortaba, porque eso es rebelión, eso es rebeldía ante los ojos de Dios. Si estás limpio, no estás de viaje, no tienes ninguna razón para no celebrarla, y se te mete en la cabeza el capricho de que no la vas a celebrar porque no te da la real gana, pues Dios dice, fuera con lo cortaba. Una persona, hermanos, en el Viejo Testamento quedaba impura o quedaba inmunda por muchas razones. Por ejemplo, si una persona tocaba, lo de las leyes de la pureza está en el libro de Levítico capítulo 11 y 12, 13, 14. Ahí encuentran ustedes las leyes de la purificación o de la inmundicia para que una persona estuviera limpia. Por ejemplo, si una persona tocaba un animal de los considerados inmundos, como el cerdo, el puerco, si tocaba el cuerpo muerto de ese animal, esa persona ya quedaba inmunda y tenía que pasar por un proceso de purificación. El parto de una mujer, por ejemplo, también la dejaba inmunda. La dejaba inmunda si era una mujer, pues si lo que daba a luz era una niña, pues la dejaba inmunda por 66 días. Tenía que estar 66 días purificando su sangre para luego quedar pura. Y si era un niño lo que daba luz, entonces tenía que estar 40 días según la ley de Moisés, que no era ley de Moisés, era ley de Dios. La menstruación de una mujer también era durante 7 días quedaba inmunda. Si un hombre tenía flujo de semen, pues también quedaba inmundo. La lepra, por ejemplo, una enfermedad contagiosa, esa dejaba a la persona inmunda o impura durante años, todo el tiempo que le durara la lepra.
el enterrar, por ejemplo, a un familiar. Se te murió el tío, el primo, el quien fuera, y cogiste el cadáver y lo metiste en el ataúd. Ya quedabas inmundo y tenías que pasar por las leyes de la purificación. Si te sentabas, por ejemplo, en una silla donde se había sentado un leproso, o donde se había sentado una mujer que estaba con la menstruación, también quedabas inmundo. Por cualquier cosa quedabas inmundo, quedabas impuro, y tenías que purificarte lavándote y esperando un determinado tiempo, un día o dos, o lo que marcara la ley de la inmundicia según la ley de Dios. Todas estas leyes acerca de la impureza del cuerpo, quedaron abolidas cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Si vamos a Mateo capítulo 15, versículo 10 al 20, en la época de Jesucristo, pues cuando vino el Señor, pues los discípulos y todo guardaban estrictamente las leyes de Moisés. Busca Mateo capítulo 15, versículo 10, dice así la palabra de Dios. Dice, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre. No lo que entra por la boca, sino lo que sale por la boca. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él les dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Es decir, Pedro y los demás estaban un poco diciendo, acláranos esto porque también nosotros tenemos dudas. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre y lo deja inmundo, lo deja impuro. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y hay muchísimos otros pasajes del Nuevo Testamento que nos demuestran claramente que todas estas leyes del Viejo Testamento quedaron abolidas cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Dios en el Nuevo Testamento lo que desea es un corazón y una mente que esté pura y limpia. Estamos bajo un nuevo pacto con nuevos ritos como son el bautismo en agua y la Santa Cena. Ya no estamos bajo el viejo pacto establecido con Moisés. Estamos ahora en el nuevo pacto establecido en Jesucristo. Aleluya. Entonces no tenemos, en este nuevo pacto nosotros no tenemos que circuncidar el órgano masculino de los varones, sino circuncidar el corazón. No tenemos que matar el cordero pascual para celebrar la Pascua, porque ya Cristo, que es nuestro cordero pascual, fue sacrificado por nosotros. Cristo es nuestro cordero pascual que murió una sola vez, y en su honor y en su memoria nosotros en el Nuevo Testamento celebramos la Santa Cena, no la Cena Pascual como hacen todavía los judíos que no han creído en el Señor Jesucristo. Y también decir que la inmundicia en el Viejo Testamento tenía mucho que ver con la carne del cuerpo. Una persona inmunda, una persona impura, eso tenía mucho que ver con su naturaleza carnal, con su cuerpo físico. Pero en el Nuevo Testamento la inmundicia tiene más que ver con la condición espiritual de la persona. Más que con la condición carnal o física, tiene que ver con la condición espiritual, con los pensamientos, con lo que sale del alma, con las intenciones del corazón. Y otra gran lección que extraemos de la ordenanza de la Pascua es que ninguna persona
incircuncisa, es decir, ninguno que esté sin la circuncisión puede comer la Pascua. Ninguna persona que estuviese sin circuncidar podía comer la Pascua. Éxodo capítulo 12, versículo 43. Éxodo capítulo 12, versículo 43 dice claramente, verso 43 del capítulo 12 dice así, dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiere circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella, obviamente si no están circuncidados, porque el pueblo de Israel tenía contratados pues esclavos extranjeros. Dice, se comerá, verso 46, en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Y toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. Ninguna persona que no estuviere circuncidada no podía comer de la cena pascual. Entonces aquí vemos que en la circuncisión y en la cena pascual hay un gran paralelismo del Viejo Testamento en relación con el Nuevo Testamento, ¿verdad? En el Nuevo Testamento también tenemos dos importantes ritos que son el bautismo en agua y la Santa Cena. Así como en el Viejo Testamento estaba la circuncisión y la cena pascual, pues en el Nuevo Testamento tenemos dos ritos que son paralelos, muy parecidos a los ritos de la circuncisión y de la cena pascual. Pues tenemos lo que se llama el bautismo en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la Santa Cena en honor a Jesucristo. Entonces vamos a hablar ahora un poco acerca de los ritos del Nuevo Testamento, que como digo son paralelos, se parecen mucho a los ritos del Viejo Testamento, y las condiciones para celebrar estos dos ritos en el Nuevo Testamento también tienen mucho que ver con las condiciones o los requisitos que tenía el pueblo de Israel para poder celebrar la circuncisión y para poder celebrar la cena pascual. Entonces, el bautismo en agua viene a ser la señal del nuevo pacto. Así como la señal del pacto con Abraham era la circuncisión, la señal del nuevo pacto para que una persona entre a formar parte del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento es el bautismo en agua. Si la persona acepta el bautismo en agua, es como si en el Viejo Testamento aceptaba la circuncisión y entonces ya tenía derecho a tomar la cena pascual. Y si en el Nuevo Testamento la persona acepta ser bautizada en agua, entonces ya después tiene derecho a tomar de la Santa Cena. Así que la señal del viejo pacto era la circuncisión, y la del nuevo pacto, la señal del nuevo pacto es el bautismo en agua, que también indica o simboliza pureza, santidad, deseo de obedecer a Dios. El bautismo en agua indica que nos hemos arrepentido de todo corazón de todos nuestros pecados y que comenzamos una nueva vida con Cristo como nuestro amo, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. El bautismo en agua indica que entramos a formar parte de la familia o del pueblo de Dios, ¿verdad? Cuando una persona acepta el bautismo, quiere decir que quiere iniciarse en el camino del Señor. Da el primer paso, que es el bautismo. Y a partir del bautismo ya después sigue avanzando y sigue madurando y puede tomar la Santa Cena porque ya aceptó el bautismo. Lo mismo que en el Viejo Testamento, cuando el ciudadano extranjero aceptaba ser circuncidado, pues entonces ya dio el primer paso inicial para entrar a formar parte del pueblo de Israel, con lo cual ya tenía el derecho de participar de la Santa Cena, de la cena pascual.
O sea que ninguno que no estuviera circuncidado podía comer la Pascua. Ninguno que no esté bautizado en el Nuevo Testamento, bautizado en agua me refiero, no debe tomar la Santa Cena. Así como ninguno que no estuviera circuncidado en el Viejo Testamento podía tomar la cena pascual, en el Nuevo Testamento ninguno que no esté bautizado en agua debe tomar la Santa Cena. La Santa Cena, como saben todos ustedes, es un memorial, un recuerdo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y de la esperanza que tenemos de que Él venga a buscarnos. Amén. Tomar la Santa Cena debe ser un acto muy solemne. Un acto muy solemne que requiere una preparación previa. Y los requisitos para tomar la Santa Cena están en 1 Corintios 11. Vamos a ir a 1 Corintios 11 para que veamos qué paralelismo más hermoso entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. 1 Corintios 11, que es el texto que leemos siempre cuando vamos a celebrar la Santa Cena, que por cierto, la Santa Cena, el próximo domingo vamos a tener la Santa Cena. 1 Corintios capítulo 11, versículo 27. Vean que los requisitos en el Nuevo Testamento para tomar la Santa Cena, pues son también muy parecidos a los requisitos del Viejo Testamento para poder tomar la cena pascual. El verso 27 dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente es en pecado, impuro, inmundo, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Si alguien en el Viejo Testamento se atrevía a tomar la cena pascual en un estado de inmundicia y de pecado, dice que sería cortado. Pues en el Nuevo Testamento dice: de manera que cualquiera que comiere de este pan, de la Santa Cena, o bebiere de esta copa del Señor indignamente, inmundo, impuro, en pecado, sin haber confesado su pecado, sin haberse arrepentido, dice que será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, dice la palabra, pruébese cada uno a sí mismo, pruébese. Hágase una prueba, hágase un examen de conciencia, y si después de haberse hecho el examen de conciencia, el resultado es que usted se siente puro, que usted se siente limpio, que usted siente que su conciencia está tranquila y en paz, entonces la Biblia dice: coma así del pan y beba de la copa. Pero es evidente que si usted, después de haber hecho el examen, como dice el verso 28, pruébese, después de haberse probado, usted resulta que cuando usted le está haciendo esa pregunta al Señor: Señor, ¿cómo está mi vida delante de ti? Y le viene a la conciencia un pecado, otro pecado, y el Señor le dice: está fallando en esto y en aquello y en lo otro, quiere decir que usted está en un estado indigno. No tiene la dignidad suficiente, no está limpio, no está purificado para tomar la Santa Cena, porque la conciencia suya le acusa de pecado. Pruébese cada uno a sí mismo, y obviamente si el resultado de la prueba es bueno, tome la Santa Cena. Pero si el resultado de la prueba que usted se hace delante de Dios y del examen de conciencia es un resultado malo, entonces no tome la Santa Cena. Mejor que no la tome, mejor que ore, busque a Dios y busque la manera de arreglar ese problema, esa carga de conciencia, pidiéndole perdón a la persona a la que haya ofendido, pidiéndole perdón a Dios. Porque dice el verso 29 que el que come y bebe indignamente, es decir, en pecado, sin discernir, sin saber lo que está haciendo, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual dice, es decir, por haber tomado la Santa Cena sin haber discernido, sin haber estado digno, dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Es lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, porque en Corinto muchas personas habían tomado la Santa Cena de manera indigna, y entonces estaban debilitados, estaban enfermos, y otros duermen. Y la palabra duermen ahí quiere decir se murieron ya. Si pues nos examinásemos, verso 31, a nosotros mismos, no seríamos juzgados.
Es decir, si nosotros nos examinamos y nos damos cuenta que estamos en pecado, pues no tomamos la Santa Cena, arreglamos nuestra vida con Dios y entonces no seremos juzgados. Mas si nos atrevemos a tomar la Santa Cena sin habernos examinado y estando en pecado, dice, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo, condenados con el mundo. Es decir, que el que se salta las leyes de Dios, Dios lo castiga para que no se condene, y a veces lo puede castigar con una enfermedad, con un debilitamiento tremendo o incluso con la muerte. Por eso la Santa Cena es algo muy solemne, algo que requiere mucha santidad y mucha pureza. Hermanos, si nosotros comparamos los requisitos para poder participar en el Viejo Testamento de la Cena Pascual con los requisitos del Nuevo Testamento para participar de la Santa Cena, vemos que son muy parecidos, porque Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Los inmundos, los impuros, no podían comer la cena pascual bajo pena de muerte. El que se atrevía a comerla en un estado de inmundicia moría. En el Nuevo Testamento dice la palabra que la persona es debilitada o se enferma o se muere también. El que estaba puro, el que estaba limpio, no podía abstenerse de comer la cena pascual. Pena de muerte también para la persona que decía, yo estoy limpio, yo no tengo ninguna razón para dejar de comer la cena pascual, pero no la voy a tomar. Este año yo no la voy a tomar porque no me da la gana. Esa persona también era cortada del pueblo de Israel. Ningún incircunciso podía comer la Pascua, pena de muerte. En Mateo capítulo 7, versículo 6, también la palabra del Señor nos habla de que no le demos lo santo a los perros. Capítulo 7 de Mateo, versículo 6, vea lo que dice. Mateo 7, 6, dice así la Escritura. Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. No deis lo santo a los perros. La Santa Cena, hermanos, valga la redundancia, es santa. ¿Cuántos dicen amén? La Santa Cena, por eso se llama la Santa Cena, en la que conmemoramos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esos son elementos santos. El trocito de pan que comemos y el fruto de la vid que tomamos son elementos santos. Y dice la Biblia, no deis lo santo a los perros. Los perros y los cerdos eran animales inmundos. En el Viejo Testamento esos animales eran despreciados por los hebreos. Y esos animales representan a las personas que están en un estado de inmundicia, en un estado de pecado. Todos sabemos lo sucios que son los cerdos, ¿verdad? Que a ellos les gusta el fango. A los perros les gusta la inmundicia también. Ya he contado yo en otras ocasiones anécdotas sobre los perros que son capaces de vomitar y después de comerse su propio vómito. O sea que tanto los perros como los cerdos son animales inmundos, son animales muy sucios. Y cuando la Biblia habla de no dar lo santo a los perros ni a los cerdos, se refiere a que no le demos la Santa Cena, el pan y el fruto de la vid, a personas que están en un estado de inmundicia, a personas que están en un estado de impureza y de pecado. Si el pastor sabe que un hermano o una hermana está en pecado, el pastor no le debe dar la Santa Cena a esa persona porque sabe que está mal. Ahora, si el pastor no lo sabe y la persona está bautizada y es miembro de la iglesia y se acerca y toma la Santa Cena y tiene un pecado oculto, bueno, pues allá esa persona con Dios, porque se está atreviendo a tomar la Santa Cena en un estado de inmundicia y de pecado. Hay que ser santo, hay que ser puro, perfecto y vivir en santidad. Si usted se confesó con Dios, si usted se arrepintió de todos sus pecados en la vieja vida, usted ahora puede y debe vivir en santidad.
que no es otra cosa que tener la conciencia limpia y pura. Parece que a muchas personas se les atraganta eso de vivir en santidad y siempre están con ese argumento de no hay nadie perfecto, no hay nadie perfecto, es imposible ser perfecto. Eso es una mentira del diablo. Si fuera imposible ser perfecto, entonces, ¿cómo es que el Señor nos invita tantas veces y tan repetidas veces en la Biblia? Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Si eso fuera imposible, pues Dios no nos llamaría a que hiciéramos una cosa que para nosotros es imposible. Es posible ser perfecto, es posible, claro que sí es posible. Solo que tenemos que renunciar al pecado y dejar ya definitivamente de pecar, decir, bueno, yo voy a vivir una vida santa, una vida con la conciencia limpia. Ser perfecto no quiere decir que usted no haya cometido nunca un error. Claro que sí, yo he cometido muchos errores, pero eso pertenece ya al pasado, ya eso es historia. Yo no vivo en pecado, yo tengo que vivir en santidad. Yo tengo mi conciencia limpia y la tengo pura, y eso que yo no quiero presumir de ser santo, ni quiero alardear, ni vanagloriarme, decir yo soy más santo, más puro que nadie, porque eso sería orgullo también. Pero tenemos que ser realistas y tenemos que hacer un examen de conciencia. Y cuando yo hago mi examen de conciencia me doy cuenta que digo, pues mira, nada en mi conciencia me acusa de pecado. Bueno, pues Señor, entonces tomo la Santa Cena. Ahora si cuando yo voy a tomar la Santa Cena hay algo que me habla fuerte a la conciencia, me dice, cuidado, tú estás haciendo esto malo o aquello otro, entonces digo, ay Señor, pues entonces me abstengo de tomar la Santa Cena. El examen de conciencia, hermano, es muy importante. Una semana antes de la Santa Cena, para que en el caso de que la conciencia te acuse de pecado, tengas tiempo de pedir perdón, de confesar tu pecado y de confesárselo a la persona a la cual ofendiste y a Dios. Tengas tiempo. Yo siempre hago la advertencia una semana antes, digo, la próxima semana vamos a tomar la Santa Cena. ¿Para qué? Para darle tiempo a la gente a que haga un examen de conciencia, y cuando usted regresa, hoy por ejemplo, sabe que el domingo que viene vamos a tener la Santa Cena, y usted regresa a su casa ahora y usted hace un examen de conciencia durante hoy, mañana, el martes, usted se está preguntando y preguntándole, Dios mío, ¿cómo está mi vida delante de ti? Y si el Señor le va mostrando mañana, lunes, martes, miércoles, que usted está mal, pues entonces tiene varios días para usted pedir perdón a la persona a la que ofendió o a la persona a la que usted odia y decirle, mira, perdóname, ya yo quiero tener mi conciencia limpia, quiero participar de la Santa Cena en santidad, no quiero tener carga de conciencia, perdóname, y le pide perdón a Dios, rectifica, y entonces usted ya entra en un estado de pureza, se ha purificado, y entonces cuando toma la Santa Cena es una bendición para usted. Pero si usted dice, no importa, ¿por qué le tengo que pedir perdón? Pues claro, entonces usted está tomando la Santa Cena en pecado, y si la toma en pecado, usted puede caer delante de Dios en un debilitamiento, en una enfermedad o incluso hasta la muerte, como pasaba en la iglesia de Corinto. Así que el que no esté bautizado no puede tomar la Santa Cena porque no ha aceptado el mandato de Cristo de que el que creyere y fuere bautizado. Marcos capítulo 16, versículo 16, aquí tenemos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, pero el verso 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no se condenará. Entonces el bautismo en agua es un mandato de nuestro Señor Jesucristo, no es una opción. Algunos dicen, no, cuando yo lo sienta. Cuando tú lo sientas, y si no lo sientes nunca, no te bautizas nunca. Entonces tú estás guiándote por los sentimientos. No tenemos que guiarnos por los sentimientos, tenemos que guiarnos por la ley de Dios, por la palabra de Dios. Así que los que están bautizados deben de estar puros y limpios de pecado para no atraer juicio de Dios sobre sus vidas a la hora de tomar la Santa Cena. Y decir también que lo mismo que en el Viejo Testamento, si una persona decía, estoy limpio, estoy puro, pero yo este año no voy a tomar la cena pascual. ¿Y por qué? No, porque no quiero.
Ah, sí, pues entonces Dios te pasaba la factura y esa persona era cortada porque no le presentó la ofrenda a Dios en su debido momento. Entonces, lo mismo es en el Nuevo Testamento. Abstenerse, hermano, abstenerse indefinidamente de tomar la Santa Cena tampoco es la voluntad de Dios, porque hay algunas personas que dicen, yo no la tomo este mes, y para el otro tampoco, y para el otro tampoco, y para el otro tampoco, y no la toman nunca porque se sienten mal consigo mismos. Los hebreos se abstenían de comer la Pascua solamente porque estaban inmundos, solamente porque estaban impuros, o porque estaban de viaje, solamente por eso. Y para los que estaban de viaje o estaban inmundos o impuros, solamente para ellos había, como hemos dicho, una segunda celebración de la cena pascual, el segundo mes del calendario hebreo. Dios lo tenía todo previsto. ¿Para qué? Para que ninguno se escaqueara, para que ninguno dejara de tomar la cena pascual. Si no podía tomarla el primer mes porque estaba inmundo, la tomaría el segundo mes. Aunque sí es verdad que habían algunas personas que estaban inmundos hacía años y no podían celebrar la Santa Cena. ¿Quiénes eran los que estaban inmundos por años y no podían celebrar la Santa Cena? Los leprosos. Una persona leprosa que llevaba 5 años con la lepra no podía celebrar la Santa Cena porque estaba inmundo, ¿verdad? Pero si estaba inmundo por tocar un muerto, lo que tenía que haber hecho era purificarse y luego tomar la Santa Cena. Si estaba de viaje, cuando regresaba, pues tenía que tomar la Santa Cena en la segunda ocasión, en el segundo mes. Así que un mes usted puede tener una razón de peso para decir, yo no tomo la Santa Cena este mes, me siento mal. He hecho algunas cosas que sé que a Dios no le agrada y me siento mal para tomar la Santa Cena. Vale, usted no la toma este mes. Pero si usted está bautizado o bautizada y pasan 3 meses, 5 meses, 6 meses, 1 año, 2 años y usted no toma la Santa Cena porque siempre se siente mal, pues entonces usted está fatal, usted está leproso. Está poniendo la salvación de su alma en riesgo de muerte espiritual. No se puede permanecer tanto tiempo sin tomar la Santa Cena. Hay personas que no la toman por 1 año, por 2, por 3 y más frescos que una lechuga. Oiga, no. Tiene que ponerle remedio a eso. Tiene que ponerle remedio. No se puede permanecer tanto tiempo sin tomar la Santa Cena. ¿Sabe que las cosas de Dios, ya voy terminando, las cosas de Dios son muy serias, muy serias, más serias de lo que muchas personas se piensan, más serias de lo que muchas personas se piensan. Voy a terminar este mensaje solamente con 2 pasajes de la Biblia. En el libro de Hebreos, en el capítulo 10, vamos a ver la seriedad de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 10, algunos dicen, no, es que el pastor Santiago es muy estricto. Yo no soy estricto, yo digo solamente lo que dice la Escritura. Capítulo 10 del libro de los Hebreos, en el versículo 23, fíjense lo que dice ahí. Hebreos 10, 23 dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando, dice el verso 25, no dejando de reunirnos, como algunos tienen por costumbre. Esa costumbre de no congregarse es mala, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, es decir, la venida del Señor está ahí a las puertas. Pues ahora, si antes teníamos razones, ahora tenemos más razones para consagrarnos, para congregarnos. El verso 26 dice, pero porque si pecaremos voluntariamente, fíjate lo que dice, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.
El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y verso 31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios estando en pecado. Si estás puro y santo, es una bendición, pero si estás en pecado, horrible, horrenda cosa. Y Hebreos capítulo 12 y versículo 25 al 29 también nos habla clarito. Advertencia, que las cosas de Dios son más serias, como dije, que lo que nosotros nos pensamos. Dice el verso 25 al 29, dice: mirad que no desechéis al que habla. Yo soy el que está hablando, en este caso la palabra de Dios. No deseche lo que yo le estoy diciendo, porque no es mío, es de Dios. Dice: porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra. Moisés amonestando a la gente y aquellos rebeldes, Datán, Abirán, Coré, todos ellos se rebelaron, la tierra se abrió y se los tragó. Dice que si no escaparon aquellos que desecharon, no le hicieron caso al que los amonestaba, en este caso a Moisés y a tantos otros profetas en el Viejo Testamento, al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Dios está amonestando, llamando a orden a todas las personas desde el cielo, pero claro, Dios utiliza siempre personas para que no va a mandar ángeles a predicar el evangelio, usa pastores y predicadores para que prediquen lo que Dios dice. Verso 26 dice: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. La fe es algo inconmovible, pero todo lo que está en la tierra está sujeto al tiempo. Así que concluye este capítulo: recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque dice el verso 29 que nuestro Dios es fuego consumidor. Tremendas las advertencias de parte de Dios. Mucha gente hoy en día se toman las cosas de Dios a la ligera y dice: no pasa nada. No. En el momento en que cometes el pecado no pasa nada, pero va a pasar en el momento que le tengas que dar cuentas a Dios. Así que Dios en el Nuevo Testamento no hace una justicia instantánea como en el Viejo Testamento. En el Viejo Testamento el que la hacía al momento le caía el juicio de Dios. En el Nuevo Testamento Dios actúa diferente, pero Dios sigue siendo justo. El que la hace, en ese momento que la hace, a lo mejor Dios le da un margen de tiempo y no lo castiga en ese momento, pero cuando llegue el momento de darle cuenta a Dios, ahí sí que se va a encontrar con la pared de frente. Pues este ha sido el mensaje de la palabra. Vamos a estar puestos de pie y vamos a orar.